Hola, soy Carol Rojas, astrónoma encargada de las comunicaciones y actividades de divulgación del Observatorio Las Campanas, institución que es parte de los observatorios Carnegie, uno de los departamentos de la Carnegie Institution for Science. El Observatorio Las Campanas, también conocido como LSO, opera en Chile desde 1969 en un excelente sitio en lo alto de las montañas del desierto de Atacama, encontrado por los astrónomos y las astrónomas de Carnegie mientras buscaban un lugar que les diera acceso a las nubes de Magallanes y al centro de la Vía Láctea. En nombre de LSO, les doy la bienvenida a nuestra nueva serie de divulgación astronómica y al capítulo estreno sobre planetas y exoplanetas. La astronomía es una ciencia fascinante que está en constante evolución. Casi a diario y en todas sus áreas hay avances y nuevos descubrimientos, todos ellos muy relevantes para la comunidad científica y para la población en general, al responder preguntas importantes sobre el origen del universo, de la vida y su evolución. Una de estas áreas en constante desarrollo es el estudio de la formación planetaria y la búsqueda de nuevos planetas fuera de nuestro sistema solar, los llamados exoplanetas. Hace unos 30 años nuestro sistema solar era único, o eso pensábamos, hasta que se descubrió el primer planeta que no pertenece a este sistema y que orbita a otra estrella, llamado 51 Pegasi b, lo que marcó un antes y un después en la astronomía. Si bien en 1992 dos astrónomos estadounidenses descubrieron varios planetas de masa terrestre fuera del sistema solar, estos cuerpos no orbitaban una estrella, sino que un púlsar, que es un remanente estelar, por lo que la primera detección confirmada de un exoplaneta gravitacionalmente ligado a una estrella fue de 51 Pegasi b. El astrónomo suizo Didier Queloz descubrió a 51 Pegasi b en enero de 1995 y debido a la importancia de su hallazgo, en 2019 la Academia Sueca de Ciencias decidió otorgarle a él, el sucesor de investigación, el Premio Nobel de Física. Este descubrimiento tuvo que ser confirmado, por lo que recién en octubre de 1995 se informó al mundo. En ese momento, los investigadores lo describieron como una gran bola de gas similar a Júpiter, 6 veces más cerca de su estrella que Mercurio, del Sol, y tan cerca que su superficie está a 1000 grados Celsius. Además, el calor extremo infla su atmósfera, haciéndolo un 50% más grande que Júpiter, a pesar de ser un 47% más ligero. Esto contradecía toda la teoría de formación de los planetas, por lo que causó mucho escepticismo. Sin embargo, otros investigadores, entre ellos el astrónomo Paul Butler de la Carnegie Institution for Science, avalaron esta conclusión. Desde aquel primer descubrimiento, los científicos han encontrado más de 4.300 planetas en órbita de estrellas distintas a la nuestra. En la actualidad, existen pruebas claras de la existencia de un número considerable de 3 tipos de exoplanetas: los gigantes gaseosos, supertierras calientes en órbitas de periodo corto y los gigantes de hielo. El desafío es encontrar planetas terrestres con tamaños entre la mitad y el doble del de la Tierra, especialmente en la zona habitable de sus estrellas. ¿A qué llamamos zona habitable? Bueno, este término define un volumen alrededor de una estrella dentro del cual la temperatura promedio de los planetas que ahí se encuentran permitiría la existencia de agua líquida en su superficie. Sin embargo, la existencia de agua líquida en un planeta no depende solo de la cantidad de energía que recibe de su estrella. Hay otros factores que son importantes, como por ejemplo el efecto invernadero, debido al cual gran parte de la radiación recibida desde la estrella no puede escapar de la superficie del planeta, y el albedo, como se le llama al nivel de reflectividad de la superficie de los planetas o cuerpos celestes. Un cuerpo con albedo alto puede tener una temperatura mucho mayor que uno con albedo bajo, incluso si ambos reciben la misma energía de su estrella. Por esto, la habitabilidad planetaria implica el cumplimiento de varios criterios geofísicos, geoquímicos y astrofísicos. No solo depende de la distancia entre la estrella y el planeta.
Perfecto, pero ¿por qué es importante descubrir y estudiar planetas orbitando estrellas diferentes al Sol? Bueno, porque este conocimiento nos ayuda a comprender cómo llegamos a ocupar nuestro lugar en el universo. Y aunque los científicos no están seguros de la naturaleza exacta del proceso, las observaciones de sistemas estelares jóvenes, combinadas con simulaciones teóricas, permiten desarrollar modelos del proceso de formación planetaria. De acuerdo a lo que los astrónomos sabemos actualmente, estos planetas, al igual que los planetas de nuestro sistema solar, se formaron alrededor de una nueva estrella, en un disco de gas molecular y polvo incrustado dentro de una nube molecular más grande. Esta nube molecular está compuesta principalmente de hidrógeno y helio e incluye átomos y granos de polvo de elementos más pesados, formados en generaciones anteriores de estrellas. Producto de su gravedad y luego de alguna perturbación interna o externa, por ejemplo una explosión de supernova, esta nube comienza a condensarse en pequeños grupos que se comprimen y calientan. Para que esto ocurra, la fuerza gravitacional de la propia nube debe superar a la presión del gas. Cuando el material se contrae, se hace más opaco y la temperatura y la presión aumentan hasta que se dificulta la contracción. En ese momento, la futura estrella va adquiriendo forma y pasa a llamarse protoestrella. Alrededor de esa protoestrella, en el ecuador, se forma un disco fino con la materia que la rodea. Esto se produce porque al contraerse la nube de gas disminuye su radio, lo que aumenta la velocidad en la que rota y produce finalmente su achatamiento. Este disco es inestable y cualquier perturbación hará que se divida en pequeños fragmentos llamados planetesimales. Estos planetesimales son pequeños cuerpos de entre 1 a 10 kilómetros de diámetro, los que continuarán creciendo por gravedad, luego de colisionar, hasta formar un grupo de planetas embrionarios. Al final de este proceso, tras 1000 millones de años de limpieza y bombardeo meteorítico, quedarán unos pocos planetas en órbitas estables alrededor de la estrella, como se pasa a llamar la protoestrella, cuando el núcleo se calienta lo suficiente para generar fusión nuclear en el centro. Mientras que los objetos residuales serán dispersados por las perturbaciones que generan los planetas formados. Además, después de 1 millón de años, el viento solar barre el gas sobrante. ¿Cómo se forman los gigantes gaseosos? Bueno, si un protoplaneta ya es lo suficientemente grande, su gravedad atrae el gas que lo rodea y finalmente formará este tipo de planetas. El tamaño de los planetas y su composición dependen de cómo se distribuyen los materiales en los discos a lo largo del tiempo, del equilibrio de los diferentes elementos y hielos en el gas y el polvo y de la rapidez con la que se disipan los discos. ¿Qué ocurrió en nuestro sistema solar? El proceso que hemos descrito en nuestro sistema solar ocurrió hace unos 4.500 millones de años. En este sistema, el Sol concentra el 99.9% de toda la masa y el 0.1% restante está en los planetas y cuerpos menores, cometas, asteroides, planetas enanos y objetos transneptunianos. Los 8 planetas se pueden clasificar en 2 grandes grupos, terrestres y jovianos o gigantes. En la primera categoría están Mercurio, Venus, Tierra y Marte, y en la segunda, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¿Cómo pudieron formarse los gigantes de hielo, Urano y Neptuno, en una región tan alejada del Sol, con tan poco material? Bueno, se cree que estos planetas se formaron más cerca del Sol y luego emigraron, empujados hacia afuera por Júpiter. En este proceso se desplazaron otros restos más lejos, a lo que ahora se conoce como el cinturón de Kuiper. Los escombros de la formación planetaria están en el sistema solar. ¿En qué parte? Bueno, algunos planetesimales permanecen en el cinturón de asteroides, lo que podría ser un posible planeta si no fuera por Júpiter, y en el cinturón de Kuiper. Otros son lanzados hacia el exterior por la ayuda de la gravedad durante los encuentros cercanos. Algo de polvo también permanece en el plano del sistema solar
y se puede observar por la incidencia de la luz del Sol sobre estas partículas microscópicas. A este resplandor difuso y débil se le conoce como luz zodiacal. Teniendo buenas condiciones de observación, se puede distinguir en algunas épocas del año y pensando en observadores que se encuentran en la Tierra, tras la puesta del Sol o justo antes del amanecer. Como dijimos al inicio, el estudio de los procesos de formación planetaria es muy relevante para la comunidad astronómica, ya que buscamos saber cómo se formaron los planetas de nuestro propio sistema solar y cuán reproducibles son estos procesos en otros sistemas. Esto desafía nuestra comprensión de cómo se forman, interactúan y evolucionan los planetas a lo largo del tiempo y nos obliga a pensar más profundamente en cómo identificamos los exoplanetas que podrían albergar vida. Por esto, actualmente, la Carnegie Institution for Science tiene varios proyectos de investigación sobre planetas y exoplanetas y además colabora con instituciones en todo el mundo en varios proyectos. En el Earth and Planets Laboratory, EPL por las siglas en inglés, el equipo de astronomía y astrofísica explora el espacio para encontrar planetas lejanos y comprender sus y nuestros orígenes. Los científicos de EPL, con los telescopios Magallanes del Observatorio Las Campanas, buscan dónde y cómo abundan los hielos y los compuestos orgánicos a lo largo de la evolución del disco en el que se forman los planetas. Además, los científicos de Carnegie participan en las misiones Kepler de la NASA, la primera capaz de encontrar planetas del tamaño de la Tierra alrededor de otras estrellas. Otro proyecto es el Magellan Exoplanet Search, el que ha funcionado desde 2002. Inicialmente se utilizó el espectrógrafo Mike en el telescopio Clay de Las Campanas y en 2010 se instaló el espectrógrafo de nueva generación PFS, especialmente diseñado y construido para la búsqueda de exoplanetas a través del método de velocidades radiales. Además, sirve para hacer seguimiento de objetos candidatos a planetas provenientes de misiones espaciales como Kepler y TESS. HAT-South es otro proyecto que tiene una de sus estaciones robóticas en el Observatorio de Las Campanas. Cada estación monitorea el cielo de manera autónoma en búsqueda de planetas que transiten sus estrellas. A la fecha se han descubierto más de 70 planetas. Actualmente también está funcionando CHAT y en el futuro cercano HAT-P. Otro proyecto es ACCESS, el que utiliza el instrumento IMAX instalado en el telescopio VADE de Las Campanas para hacer observaciones de atmósferas planetarias. La idea es observar un planeta y durante su tránsito y adquirir una especie de espectros. La luz de la estrella es filtrada por la atmósfera del planeta, en caso de que este planeta tenga una atmósfera, y por lo tanto se puede detectar cuáles son los elementos presentes en ella. Este proyecto es una colaboración entre astrónomos de Harvard, Arizona y Chile. Por otro lado, el Carnegie Theoretical Astrophysical Center combina modelos analíticos y numéricos para explorar teorías sobre cómo nacen los planetas a partir de los discos giratorios de gas y polvo que rodean a las estrellas jóvenes. Además, investigan otros temas, como por ejemplo cómo las lunas afectan a la evolución y habitabilidad de los exoplanetas y buscan anillos en estos planetas, lo que realmente ha sido un gran reto. A pesar de los avances observacionales en la caracterización de los exoplanetas y los discos planetarios, sigue siendo difícil encontrar una imagen coherente que explique el origen y la diversidad de los planetas a partir de sus antepasados. Hay planetas, por ejemplo, que no orbitan estrellas, sino que giran por su cuenta en torno al centro de la galaxia. Pero, ¿cómo se formaron estos planetas? Igual que el resto o tal como se forman las estrellas, por ejemplo, mediante una nube de gas que se compacta. Otro punto importante es que un exoplaneta sea similar a la Tierra solo significa que es similar en tamaño, masa y densidad, pero no implica que tenga agua líquida o una composición igual a la de nuestro planeta. Comprender cómo estos primeros sistemas pasan de disco a planeta es esencial para comprender nuestro propio origen y el verdadero alcance de nuestro lugar en el universo. Entender qué controla la arquitectura de un sistema planetario y por qué los sistemas observados son tan diversos son cuestiones clave en la búsqueda de otros planetas como la Tierra. Como ven, son varias las interrogantes aún, y por esto esta área de estudio tiene mucho más que decir.